Mi hijo dijo que iba a cancelar la Navidad en familia este año. Yo dije tranquilo hasta que vi las fotos de la fiesta navideña en su casa, llena de invitados, incluyendo a toda la familia de mi nuera. En ese momento supe que no era un error. Era intencional. Las fotos en Facebook no mienten. Ahí está Ezequiel, mi único hijo, sonriendo junto al árbol que yo mismo ayudé a decorar el mes pasado cuando fui a visitarlo. Ahí está Ivana, mi nuera, sirviendo el pavó que probablemente cocinó con la receta que le enseñé hace 3 años. Y ahí están todos los hermanos de ella, sus padres, sus tías, hasta sus primos lejanos que apenas conoce. Todos celebrando en la casa donde yo creí que no habría celebración alguna. Todos brindando mientras yo pasé la Nochebuena sola, calentando una sopa enlatada y viendo películas viejas en la televisión, creyendo que mi hijo había decidido saltarse las fiestas por problemas económicos. Me llamo Fátima Chávez, tengo 71 años, y acabo de entender que el problema no era el dinero. El problema era yo. Hace exactamente 4 horas que Ezequiel me llamó disculpándose porque este año no podría hacer la cena navideña. Me explicó con voz entrecortada que las cosas estaban difíciles, que Ivana había perdido el trabajo, que los gastos de fin de año los tenían ahogados. Yo le dije que no se preocupara, que lo entendía perfectamente, que ya habría tiempo para celebrar en enero, cuando las cosas se calmaran. Incluso le ofrecí dinero para ayudarlos. $500 que tenía ahorrados de mi pensión. Él me dijo que no hacía falta, que ya se las arreglarían. Qué ingenua fui, qué ciega estuve durante tanto tiempo. Porque mientras yo me convencía de que mi hijo era un hombre responsable que priorizaba las finanzas familiares por encima de las tradiciones, él ya tenía todo planeado. La mesa servida, los regalos envueltos, las luces parpadeando en cada rincón de esa sala que conozco de memoria. La misma sala donde hace 2 meses celebramos mi cumpleaños 71. O eso creí. Porque ahora que lo pienso, ese día también hubo algo extraño. Ezequiel parecía nervioso. Miraba constantemente el reloj, e Ivana apenas me dirigía la palabra. Terminamos la celebración temprano porque según ellos tenían una cita médica urgente. Mentira tras mentira, todas perfectamente hilvanadas para mantenerme en mi lugar. En el lugar que ellos decidieron que era el mío, afuera, en silencio, sin hacer preguntas incómodas. Pero esta vez las fotos hablan por sí solas. En una de ellas, Samara, mi nieta de 6 años, está abriendo regalos junto al árbol. Lleva puesto el vestido rojo que yo le compré hace un mes para estas fiestas. El mismo vestido que Ivana me dijo que le quedaba pequeño y que mejor se lo diera a otra niña. Ahí está mi nieta, radiante, disfrutando de una Navidad que su padre me aseguró que no iba a existir. Y en el fondo de la foto, sobre la mesa del comedor, alcanzo a ver mi mantel navideño favorito. Ese que bordé a mano durante meses hace 15 años. El que le regalé a Ezequiel cuando se casó, diciéndole que era para que siempre recordara las Navidades en casa de su madre. Ironías de la vida. Ahí está mi mantel, presidiendo una mesa donde yo no tengo lugar. Ahí están mis enseñanzas culinarias convertidas en el menú de mi propia exclusión. Ahí está todo lo que yo construí durante años, siendo usado para celebrar mi ausencia. Mi teléfono está en silencio sobre la mesa de la cocina. Son las 11:30 de la noche del 24 de diciembre. Hace 30 minutos que vi las fotos y no he podido mover un músculo. Siento como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho sin anestesia. No hay lágrimas. Solo existe este vacío inmenso que me consume desde adentro. Este silencio pesado que llena cada rincón de mi casa vacía. Esta sensación de haber sido borrada de la historia de mi propia familia sin explicación ni despedida. La casa que me rodea parece más grande ahora. Los adornos navideños que colgué con tanto cariño hace 2 semanas se ven patéticos bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. El árbol artificial que compré en el supermercado, pequeño y modesto comparado con el gigantesco pino natural que vi en las fotos de Facebook. Todo en mi hogar grita soledad. La mesa para 2 que puse pensando que tal vez Ezequiel cambiaría de opinión y vendría a cenar conmigo. Los regalos envueltos debajo del árbol, un suéter para él, una cartera para Ivana, juguetes para Samara. Todos esperando a una familia que decidió celebrar en otro lugar. Me acerco a la ventana y miro hacia la calle. Las casas de mis vecinos brillan con luces de colores. A través de las cortinas entreabiertas vislumbro escenas familiares. Niños corriendo,
adultos sirviendo la cena, abuelos sentados en sus sillones preferidos rodeados de nietos bulliciosos. Yo también fui esa abuela alguna vez. Recuerdo las Navidades cuando Samara era más pequeña y Ezequiel aún me incluía en los planes familiares. Recuerdo cómo mi nieta corría hacia mí gritando abuela, abuela cada vez que me veía llegar con bolsas llenas de regalos. ¿Cuándo exactamente dejé de ser bienvenida en la vida de mi hijo? ¿En qué momento preciso me convertí en alguien a quien había que mentir para evitar? ¿Qué hice mal para merecer esta exclusión sistemática y calculada? Las preguntas se amontonan en mi cabeza como nubes de tormenta. Pero hay algo peor que las preguntas. Hay una certeza fría y cortante que se abre paso entre mis costillas. Esto no es la primera vez que me mienten. Cierro los ojos y dejo que los recuerdos fluyan. El cumpleaños de Samara en septiembre, cuando llegué con el pastel y me encontré con que ya habían celebrado el día anterior. El Día de la Madre en mayo, cuando Ezequiel me llevó a almorzar a un restaurante barato mientras su esposa se quedó en casa con jaqueca. Las llamadas que duran 5 minutos, siempre interrumpidas por alguna urgencia inexplicable. Una tras otra, las piezas van encajando en un rompecabezas doloroso que revela la verdad. He sido sistemáticamente apartada de la vida de mi familia. No es casualidad. No son circunstancias. Es una decisión consciente y planificada. El teléfono vibra sobre la mesa. Un mensaje de WhatsApp. Es Ezequiel. Mamá, que tengas una Nochebuena tranquila. Te queremos mucho. Mañana te llamo. Te queremos mucho. Las palabras se burlan de mí desde la pantalla iluminada. Si me quisieran tanto, yo estaría ahí con ustedes. Si me quisieran tanto, no tendrían que mentirme para poder disfrutar en paz. Apago el teléfono y camino hacia mi habitación. En el espejo del tocador veo el reflejo de una mujer de 71 años, cansada, con el cabello gris recogido en un moño simple y arrugas que cuenta la historia de una vida entera dedicada a otros. ¿Esta soy yo? ¿Esta mujer invisible es en lo que me he convertido? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada detalle, cada excusa, cada momento en que debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal. Los recuerdos llegaban como olas, uno tras otro, arrastrando pedazos de verdad que había preferido ignorar. La primera señal fue hace 6 meses, en el cumpleaños de Ivana. Yo había comprado un vestido nuevo, me había peinado en la peluquería del barrio y llevaba un regalo que me había costado $200, unos aretes de perlas que vi en el escaparate y pensé que le quedarían perfectos. Llegué a la hora acordada, las 7 de la tarde, pero la casa estaba vacía. Toqué el timbre durante 10 minutos hasta que finalmente Ezequiel abrió la puerta, despeinado y en pijama. Me dijo que Ivana se había sentido mal y que habían decidido cancelar la celebración. Pero cuando entré a dejar el regalo sobre la mesa, alcancé a ver platos sucios en el fregadero. Platos para muchas personas. Y en el bote de la basura, restos de una torta de chocolate. Ezequiel me explicó que habían almorzado con unos amigos que pasaron a visitarlos de improviso, pero que la cena familiar seguía cancelada. Yo le creí. O quise creerle. Me fui a casa con la sensación de que algo no cuadraba, pero me convencí de que eran imaginaciones mías. Ahora entiendo que la celebración sí se había realizado. Solo que yo no estaba invitada. Probablemente empezó a las 3 de la tarde y terminó antes de que yo llegara. Probablemente todos sabían que yo vendría a las 7, y por eso se aseguraron de terminar a tiempo para que no me encontrara con la verdad. El segundo episodio fue en agosto, durante las vacaciones escolares de Samara. Yo había ahorrado durante meses para llevar a mi nieta al parque de diversiones del centro. Había comprado las entradas con anticipación, había planeado todo el día, primero las atracciones, después el almuerzo en su restaurante favorito, y finalmente una visita a la juguetería. Cuando llamé a Ezequiel para confirmar la hora y el lugar de encuentro, me dijo que Samara había amanecido con fiebre y que mejor posponíamos el paseo. Yo me ofrecí a ir a cuidarla, a llevarle medicinas, a prepararle un caldo. Él me dijo que no hacía falta, que Ivana se quedaría con ella en casa. 3 días después, una vecina de mi cuadra me mostró unas fotos que había tomado en el mismo parque de diversiones. Ahí estaba Samara, completamente sana, montándose en la montaña rusa con sus padres y los hermanos de Ivana. Todos sonriendo, todos disfrutando del día que supuestamente había sido cancelado por enfermedad. Cuando confronté a Ezequiel, me dijo que la niña se había recuperado milagrosamente el día anterior y que decidieron salir de último momento para aprovechar que ya se sentía mejor.
Me aseguró que habían pensado en llamarme, pero que las entradas se habían agotado y no querían que me sintiera mal al no poder acompañarlos. Otra mentira perfectamente construida. Otra exclusión disfrazada de consideración. El tercer episodio fue hace apenas 2 meses, en octubre. Ezequiel me había contado que estaban planeando remodelar la cocina de su casa y que necesitarían ayuda económica. Yo, sin pensarlo 2 veces, le di $1000 de mis ahorros. Era casi todo lo que tenía guardado para emergencias, pero me parecía una inversión importante en el bienestar de mi familia. Una semana después, cuando fui a visitarlos para ver cómo iba el progreso de la remodelación, me encontré con que la cocina seguía exactamente igual. Ezequiel me explicó que habían decidido posponer el proyecto porque habían surgido gastos inesperados con el carro de Ivana. Pero cuando salí de su casa ese día, vi estacionado en la entrada un carro completamente nuevo. Un modelo que no había visto antes, brillante y sin una sola marca de uso. Cuando le pregunté a Ezequiel sobre el vehículo, me dijo que era prestado de un amigo mientras reparaban el suyo. Más tarde me enteré por casualidad, a través de una publicación en Facebook de Ivana, que habían comprado ese carro. Habían usado mis $1000 para el enganche de un vehículo nuevo, mientras me mentían sobre una remodelación inexistente. Cada recuerdo duele más que el anterior. Cada mentira se suma a la anterior como capas de una herida que nunca termina de sanar. ¿Cuántas veces me han visto la cara de idiota? ¿Cuántas veces se han reído de mi ingenuidad después de que me voy? Recuerdo también las pequeñas humillaciones. Las veces que llegaba a su casa sin avisar y Ivana me recibía con cara de fastidio. Las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba a la sala. Los susurros que cesaban cuando me acercaba. Los planes que cambiaban inexplicablemente cuando yo expresaba interés en participar. Todas esas señales que yo interpretaba como simples malentendidos o casualidades desafortunadas. Todas esas veces que me dije a mí misma que estaba exagerando, que estaba viendo problemas donde no los había, que era normal que una familia joven necesitara su espacio. Qué tonta fui al justificar cada desplante, cada exclusión, cada mentira. Qué ciega estuve al no ver el patrón que ahora resulta tan obvio. Mi propio hijo había construido una versión de su vida familiar en la que yo no tenía cabida, y había perfeccionado el arte de mantenerme alejada sin que yo me diera cuenta completamente. Son las 4 de la madrugada del 25 de diciembre. Afuera ya no se escuchan risas ni música. Las casas del vecindario han apagado sus luces navideñas. Solo queda el silencio pesado de una Navidad que terminó sin mí, como tantas otras celebraciones importantes en los últimos meses. Me levanto de la cama y camino hacia la cocina. Preparo una taza de té y me siento junto a la ventana, observando la calle vacía. Las preguntas siguen ahí, pero ahora están acompañadas de una claridad dolorosa. Esto no fue un error. Fue una decisión. Una decisión de excluirme sistemáticamente. Una decisión de mentirme para mantener la paz. Una decisión de construir una vida familiar paralela en la que yo no tengo lugar. Y por primera vez en meses, en lugar de sentir solo dolor, comienzo a sentir algo más. Algo que se parece a la indignación. Algo que se parece a la determinación. El amanecer del 25 de diciembre llegó gris y frío, igual que mi estado de ánimo. Me quedé sentada junto a la ventana de la cocina, viendo cómo la luz del día se filtraba lentamente entre las nubes, sin prisa, como si ella también supiera que no había nada que celebrar en esta casa. No había más lágrimas. No había más autocompasión. Solo quedaba esta aceptación fría y definitiva. Mi hijo me había borrado de su vida familiar de manera deliberada y sistemática. Y yo había sido su cómplice perfecta al creer cada excusa, al justificar cada ausencia, al dar siempre el beneficio de la duda. Me serví otra taza de té y abrí el teléfono. Las fotos de Facebook seguían ahí, como evidencia irrefutable de mi exclusión. Pero esta vez las miré con otros ojos. Ya no buscaba explicaciones alternativas, ni intentaba encontrar razones inocentes. Esta vez solo observé los hechos. Conté 17 personas en la celebración de Ezequiel. 17 personas que merecían estar ahí. 17 personas que formaban parte del círculo familiar aprobado por Ivana y aceptado por mi hijo. Y yo, la madre que lo trajo al mundo, que lo crió sola después de que su padre nos abandonara, que trabajó doble turno durante años para pagarle la universidad, yo no merecía estar entre esos 17. ¿Cuándo exactamente perdí mi lugar? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que dejé de ser bienvenida?
Intenté recordar la última Navidad que pasamos verdaderamente juntos, sin prisas, sin excusas, sin la sensación de que yo estorbaba. Fue hace 3 años. Samara tenía apenas 3 añitos y todavía corría hacia mí con los brazos abiertos cada vez que me veía. Ezequiel aún me pedía consejos sobre cosas importantes, e Ivana al menos fingía interés cuando yo hablaba. Cocinamos juntos, decoramos el árbol juntos, y cuando llegó la medianoche, brindamos los 4 como una familia de verdad. ¿Qué cambió después de esa Navidad? ¿Qué hice mal para merecer este destierro silencioso? Revisé cada conversación, cada visita, cada llamada telefónica de los últimos 3 años, buscando el momento exacto en que algo se rompió. Y entonces lo recordé. Fue en enero del año siguiente, apenas unas semanas después de esa última Navidad feliz. Ivana había comentado que quería cambiar el color de las paredes de la sala. Yo, tratando de ser útil, le sugerí un tono más cálido y me ofrecía ayudarla con los gastos de la pintura. Era una sugerencia inocente, hecha con la mejor intención, pero recuerdo perfectamente cómo cambió su expresión. Me miró como si hubiera cometido una ofensa imperdonable. Como si mi opinión sobre el color de sus paredes fuera una intrusión intolerable. Ezequiel trató de suavizar el momento, pero yo había visto esa mirada. Y desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las visitas más cortas. Después, las invitaciones menos frecuentes. Luego, las excusas para cancelar planes. Y finalmente, las mentiras directas para mantenerme alejada de eventos importantes. Todo porque sugerí un color de pintura. Todo porque me atreví a opinar sobre la decoración de una casa donde había ayudado económicamente, donde había cuidado a mi nieta, donde creía tener derecho a expresar una preferencia inocente. Esa fue mi falta imperdonable, creer que tenía voz en una familia donde había sido reducida al papel de abuela financiera. Útil para emergencias económicas, prescindible para celebraciones familiares. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Ezequiel. Por un momento consideré no responder, pero la curiosidad pudo más. Quería escuchar qué nueva mentira tenía preparada para el día de Navidad. Su voz sonaba extrañamente alegre, como si nada hubiera pasado, como si las fotos de anoche fueran producto de mi imaginación. Mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Espero que hayas descansado bien. Bien, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No había reclamos en mi voz, no había dolor evidente. Solo una tranquilidad fría que parecía desconcertarlo. Quería llamarte para desearte feliz Navidad y para contarte que tal vez en la tarde podamos pasar a visitarte un ratito. Ivana se siente mejor y Samara está preguntando por ti. Otra mentira. Samara no podía estar preguntando por mí si había pasado toda la noche anterior celebrando en su casa. Pero decidí seguirle el juego. ¿Se siente mejor? Estaba enferma. Sí, ya sabes, las fiestas la ponen nerviosa y le da dolor de cabeza. Pero hoy amaneció más animada. ¡Qué casualidad!, dije manteniendo mi tono neutral. Pensé que habían cancelado las fiestas por problemas económicos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ezequiel carraspeó antes de responder. Bueno, sí, pero al final decidimos hacer algo muy sencillo, solo nosotros 3. Nada del otro mundo. Claro, solo ustedes 3. Otro silencio. Esta vez más largo. Mamá, ¿estás molesta por algo? No. Mentí. Solo cansada. La Nochebuena fue muy tranquila. Me alegro. Entonces, ¿qué te parece si pasamos como a las 5? Perfecto. Los espero. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en horas. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de quien acaba de comprender las reglas de un juego que había estado jugando sin saberlo. Durante 3 años, Ezequiel e Ivana habían perfeccionado la técnica de mantenerme alejada sin que yo me revelara abiertamente. Me daban migajas de atención para mantenerme conforme. Una visita ocasional, una llamada rápida, una invitación de último minuto cuando no tenían más opciones. Y yo, agradecida por esas migajas, nunca había exigido el lugar que me correspondía. Había aceptado ser la abuela de segunda clase, la invitada opcional, la pariente tolerada. Pero algo había cambiado en las últimas horas. Algo fundamental se había roto en mi interior,
y ya no podía volver a armarse de la misma manera. La Fátima que había justificado cada desplante ya no existía. En su lugar había nacido una mujer que por fin veía la situación con total claridad. Me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y saqué mi vestido negro más elegante. El que había comprado hace 2 años para un evento especial que nunca llegó. Me maquillé cuidadosamente, me peiné con esmero y me puse los aretes de perlas que había heredado de mi madre. Si Ezequiel venía a visitarme, me iba a encontrar preparada. No como la abuela patética que acepta cualquier horario y cualquier condición, sino como la matriarca que soy y que había olvidado ser. Faltaban varias horas para las 5 de la tarde, pero yo ya sabía exactamente qué iba a hacer cuando tocaran mi puerta. Ya no iba a fingir que todo estaba bien. Ya no iba a sonreír mientras me mentían en la cara. Por primera vez en 3 años, iba a decir la verdad. Eran las 2 de la tarde cuando alguien tocó mi puerta. 3 horas antes de la visita anunciada por Ezequiel. Me extrañó, porque él siempre era muy puntual con los horarios que establecía para nuestros encuentros. Muy controlado, muy calculado. Cuando abrí, me encontré con un hombre que no reconocí de inmediato. Alto, de unos 50 años, con el cabello entrecano y unos ojos que me resultaron vagamente familiares. Llevaba un sobremanila en las manos y una expresión seria que me puso inmediatamente en alerta. «Señora Fátima Chávez», preguntó con voz calmada pero firme. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Damián Melcar. Creo que necesitamos hablar sobre su hijo Ezequiel». Algo en la forma en que pronunció el nombre de mi hijo me heló la sangre. No era casualidad que este hombre apareciera justo el día después de mi revelación sobre las mentiras navideñas. No era coincidencia que llegara con un sobre en las manos y esa expresión grave en el rostro. «Pase, por favor», le dije, haciéndome a un lado. Se sentó en el sofá de la sala con la rigidez de alguien que tiene noticias importantes que dar. Yo me acomodé frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo, preparándome para escuchar algo que intuía cambiaría todo. «Señora Chávez, lo que voy a decirle no va a ser fácil de escuchar. Pero creo que usted tiene derecho a saber la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Damián abrió el sobre y sacó varios documentos. Los organizó cuidadosamente sobre la mesa de centro, como si fuera un abogado presentando evidencia en un juicio. «Hace 6 meses, mi esposa falleció. Ivana Melcar. Durante sus últimas semanas, cuando ya sabía que se estaba muriendo, me confesó algo que había guardado en secreto durante más de 30 años. Mi corazón se aceleró. Ivana. El mismo nombre de mi nuera. Pero era imposible. Mi nuera tenía apenas 28 años. Esta Ivana de la que hablaba Damián había muerto siendo una mujer adulta. «No entiendo», murmuré. Mi esposa me contó que cuando era muy joven, apenas una adolescente de 17 años, tuvo una relación con un hombre casado. Un hombre que le prometió que dejaría a su esposa por ella, pero que al final decidió quedarse con su familia. Damián hizo una pausa, observando mi reacción. Yo permanecí inmóvil, aunque por dentro comenzaba a formarse una sospecha terrible. Esa relación resultó en un embarazo. Mi esposa, asustada y sin recursos, decidió dar al niño en adopción. Pero antes de entregarlo, se aseguró de que el padre biológico supiera de la existencia del bebé. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que pretendía. El padre biológico era Roberto Chávez, su esposo. El mundo se detuvo. Las palabras de Damián flotaron en el aire como objetos sólidos que yo podía ver pero no podía procesar completamente. Roberto. Mi Roberto. El hombre con quien estuve casada durante 15 años. El padre de Ezequiel. «Eso es imposible», susurré. Mi esposa guardó todos los documentos. Cartas, fotografías, incluso el certificado de nacimiento original del niño antes de que fuera modificado para la adopción. Damián extendió una fotografía amarillenta hacia mí. En ella se veía a Roberto, al menos 15 años más joven, abrazando a una chica rubia de apenas 17 años. Ambos sonreían, y ella tenía una pequeña prominencia en el vientre que era apenas visible bajo el vestido suelto que llevaba. El niño nació el 14 de marzo de 1975, 3 meses antes que su hijo Ezequiel.
Las matemáticas eran brutales en su simplicidad. Si ese niño había nacido en marzo y Ezequiel en junio del mismo año, significaba que Roberto había mantenido relaciones con las dos mujeres al mismo tiempo. Que mientras yo creía que estábamos construyendo una familia sólida y feliz, él tenía una amante adolescente embarazada. ¿Dónde está ese niño ahora?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Fue adoptado por una familia de apellido Rocha. Los padres adoptivos le cambiaron el nombre a Adrián Rocha. Creció creyendo que era huérfano, que sus padres biológicos habían muerto en un accidente. Adrián Rocha. El nombre no me sonaba familiar, pero había algo en toda esta historia que no encajaba completamente. Señor Melcar, sigo sin entender qué tiene que ver todo esto conmigo. Mi esposo murió hace 10 años. Si tuvo un hijo fuera del matrimonio, esa es una información dolorosa, pero no cambia nada en mi vida actual. Damián me miró con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Señora Chávez, hay algo más. Algo que mi esposa descubrió pocos meses antes de morir y que la atormentó hasta sus últimos días. Sacó otro documento del sobre. Esta vez era una copia de un certificado de nacimiento. Lo estudié cuidadosamente, sin entender al principio qué estaba viendo. Adrián Rocha se casó hace 5 años con una joven llamada Ivana Nava. Su apellido de soltera era Nava, pero después de casarse se convirtió en Ivana Rocha. El nombre me golpeó como un rayo. Ivana. Mi nuera se llamaba Ivana. Pero su apellido era diferente. Ella era Ivana Loera, no Nava ni Rocha. Debe ser una coincidencia, dije, aunque mi voz ya no sonaba convincente ni para mí misma. Mi esposa pensó lo mismo al principio. Hasta que vio fotografías en las redes sociales. Hasta que confirmó que la Ivana casada con Adrián Rocha era la misma joven que aparecía en las fotos familiares de Ezequiel Chávez. Damián sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Era una captura de pantalla de Facebook, de una cuenta que no reconocí. En la imagen aparecía Adrián Rocha, un hombre de complexión similar a Ezequiel, abrazando a una mujer que era inequívocamente mi nuera. La misma Ivana que había estado a excluirme de las celebraciones familiares. La misma Ivana que había convertido mi vida en una serie interminable de mentiras y desplantes. Su nuera está casada con 2 hombres al mismo tiempo, dijo Damián con gravedad. Y ninguno de los dos lo sabe. La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré al brazo del sofá para no perder el equilibrio. Todo comenzaba a tener un sentido horrible y perfecto. Las ausencias inexplicables de Ivana. Las veces que no podía acompañar a Ezequiel a eventos familiares porque tenía compromisos previos. Los fines de semana en que viajaba supuestamente a visitar a su familia en otra ciudad. Los gastos misteriosos que siempre requerían ayuda económica adicional. ¿Estás seguro de esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi esposa contrató a un investigador privado durante sus últimos meses de vida. Quería estar completamente segura antes de decidir qué hacer con esta información. Damián sacó una carpeta más gruesa del sobre. Contenía fotografías, documentos, registros de hotel, extractos bancarios. Era la evidencia completa de una doble vida perfectamente orquestada. Ivana Nava mantiene 2 identidades legales usando documentos falsificados. Para su familia Rocha, ella es Ivana Rocha. Para su familia Chávez, ella es Ivana Loera. Ha estado viviendo esta mentira durante 5 años. ¿Y Samara?, pregunté con un hilo de voz. Samara es hija biológica de Adrián Rocha. Ezequiel cree que es su hija, pero los registros médicos y las fechas de concepción lo desmienten. Adrián también cree que Samara es su hija, y técnicamente tiene razón. El aire se volvió irrespirable. Mi nieta, la niña que había cargado en brazos, a quien había comprado regalos, por quien había ahorrado dinero para su educación, no era mi nieta biológica. Y Ezequiel, mi hijo, había estado siendo engañado de la manera más cruel posible. ¿Por qué me está contando todo esto?, logré preguntar. Porque mi esposa me hizo prometerle en su lecho de muerte que encontraría la manera de que la verdad saliera a la luz. Ella se sentía culpable de haber guardado el secreto sobre Adrián durante tantos años, y no quería que esta nueva mentira siguiera creciendo. Damián cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Señora Chávez, su hijo y mi hijastro tienen derecho a conocer la verdad. Y usted tiene derecho a saber por qué la han estado excluyendo de la vida familiar.
Todo encajaba ahora con una claridad terrible. La exclusión sistemática. Las mentiras constantes. La necesidad de mantenerme alejada de eventos importantes donde podría coincidir con la otra familia de Ivana. Mi exclusión no era personal. Era logística. Después de que Damian se marchó, me quedé sentada en la sala durante una hora completa sin mover un músculo. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa de centro como pruebas de un crimen que acababa de descubrirse. Mi mente luchaba por procesar toda la información, por conectar cada pieza del rompecabezas que por fin comenzaba a tomar forma. Ivana no me odiaba sin razón. Ivana me mantenía alejada porque yo representaba un riesgo constante para su elaborada mentira. Cada vez que yo aparecía en eventos familiares, cada vez que hacía preguntas sobre su familia o su pasado, cada vez que sugería planes que pudieran involucrar a más gente, ella corría el peligro de que alguien descubriera su doble vida. Por eso las celebraciones habían comenzado a excluirme. Por eso las visitas se habían vuelto más controladas y más breves. Por eso mi opinión sobre el color de las paredes había sido recibida como una intrusión intolerable. No era que yo hubiera hecho algo malo. Era que mi sola presencia ponía en riesgo el castillo de naipes que Ivana había construido cuidadosamente durante 5 años. Tomé el teléfono y marqué el número que Damian había anotado en el reverso de una de las fotografías. Necesitaba hablar con Adrián Rocha, el otro hombre que estaba siendo engañado en esta situación. ¿Adrián? Habla Fátima Chávez. Creo que necesitamos encontrarnos para hablar sobre Ivana. Su voz se puso tensa inmediatamente. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió mi número? Soy la madre de Ezequiel Chávez. Y creo que ambos tenemos un problema muy serio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después, Adrián habló con una voz más calmada pero cautelosa. ¿De qué está hablando? De que su esposa Ivana también está casada con mi hijo. Y de que ambos hemos sido víctimas del mismo engaño durante años. Esta vez el silencio fue aún más prolongado. Podía escuchar su respiración entrecortada a través del auricular. Eso es imposible, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba convincente. Adrián, necesitamos vernos hoy mismo. Tengo documentos, fotografías, evidencia de todo. Su hermano adoptivo Damian Melcar me ha proporcionado información que va a cambiar su vida para siempre. ¿Damian? ¿Cómo sabe usted de Damian? Porque su hermana Ivana murió hace 6 meses y antes de morir le confesó todo, incluyendo el hecho de que usted tiene un medio hermano biológico llamado Ezequiel Chávez. La respiración de Adrián se volvió irregular. Podía sentir a través del teléfono cómo su mundo comenzaba a tambalearse de la misma forma que el mío había comenzado a desmoronarse unas horas antes. No puede ser verdad, susurró. Adrián, ¿dónde está Ivana ahora? ¿Está en casa con usted? No. Está visitando a su familia. Regresa mañana por la noche. ¿Su familia de qué ciudad? De Guadalajara. Adrián, Ivana no tiene familia en Guadalajara. En este momento está en la casa de mi hijo, recuperándose de la celebración navideña que tuvieron anoche. Una celebración donde estuvieron presentes todos los hermanos de ella, sus padres y sus tías. Toda su familia verdadera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Adrián habló con una voz quebrada. Necesito verla. Necesito ver esos documentos. ¿Puede venir a mi casa en 1 hora? Tengo todo aquí. Y también tengo una propuesta que hacer. Después de colgar, comencé a organizar toda la evidencia que Damian había dejado. Separé las fotografías por fechas, ordené los documentos por categorías, y preparé una cronología completa de los engaños de Ivana. También saqué mis propias evidencias. Las capturas de pantalla de las fotos navideñas. Los registros de las cantidades de dinero que había prestado a Ezequiel durante los últimos años. Los mensajes de texto con las excusas y cancelaciones. Todo lo que documentaba mi exclusión sistemática de la vida familiar. Mientras organizaba los papeles, mi teléfono sonó. Era Ezequiel. Mamá, vamos a llegar un poco más tarde de lo planeado. ¿Te parece bien a las 7 en lugar de a las 5? Perfecto, respondí con una calma que me sorprendió. Los espero a las 7. ¿Estás segura de que estás bien? Tu voz suena diferente. Estoy muy bien, hijo. De hecho,
Creo que hoy va a ser un día muy especial para todos nosotros. Me alegro, mamá. Nos vemos en un rato. Colgué y sonreí. Ezequiel no tenía idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía idea de que en menos de 3 horas iba a descubrir que había estado viviendo una mentira durante 5 años. Pero antes de eso, tenía que completar mi investigación. Adrián llegó exactamente 1 hora después, tal como habíamos acordado. Era un hombre de complexión similar a Ezequiel, con los mismos ojos oscuros y la misma forma de caminar. Al verlo de cerca, las similitudes físicas eran innegables. Eran claramente hermanos. Se sentó en el mismo lugar donde había estado Damian unas horas antes, pero su expresión era completamente diferente. Mientras Damian había venido con la determinación de quien ya conocía toda la verdad, Adrián llegaba con la desesperación de quien sospechaba que su vida entera era una mentira. «Muéstreme todo», dijo sin preámbulos. Durante la siguiente hora, revisamos cada documento, cada fotografía, cada pieza de evidencia. Adrián estudió todo con la minuciosidad de un detective, haciendo preguntas, cruzando fechas, verificando detalles. Gradualmente, su expresión fue cambiando de incredulidad a shock, de shock a dolor, y finalmente de dolor a una furia fría y controlada. 5 años, murmuró cuando terminamos de revisar todo. 5 años de mi vida desperdiciados en una mentira. 5 años en los que yo también fui excluida sistemáticamente de la vida de mi hijo, agregué. 5 años en los que me hicieron creer que era una carga, que era un estorbo, que mi presencia no era deseada. ¿Cuánto dinero le ha dado a su hijo durante este tiempo?, preguntó Adrián de repente. Saqué mi libreta de cuentas personales, donde registraba meticulosamente todos mis gastos e ingresos. En los últimos 2 años, aproximadamente $4.500. Para emergencias médicas, reparaciones del carro, la supuesta remodelación de la cocina, gastos escolares de Samara. Yo le he dado casi $6.000 en el mismo periodo, dijo Adrián con amargura. Para los mismos conceptos. Emergencias médicas que nunca existieron, gastos escolares duplicados, reparaciones inventadas. Nos ha estado estafando a ambos, concluí. Ha estado manteniendo 2 hogares con nuestro dinero. Y 2 identidades con nuestro amor. Adrián guardó silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente me miró con determinación. ¿Qué propuesta mencionó por teléfono? Ezequiel viene a visitarme a las 7 de la tarde. Ivana y Samara van a acompañarlo. Creo que sería muy interesante que usted también estuviera aquí. ¿Está sugiriendo un confronto? Estoy sugiriendo que la verdad salga a la luz de una vez por todas. Los 2 merecemos respuestas. Nuestros hijos merecen saber con quién se casaron realmente. Y Samara merece crecer en una familia construida sobre la honestidad, no sobre mentiras. Adrián asintió lentamente. ¿Qué necesita que haga? Solo esté aquí a las 7. Deje que yo maneje la situación inicialmente. Pero cuando llegue el momento apropiado, quiero que usted se presente como el esposo de Ivana. Y después. Después dejaremos que ellos decidan qué hacer con sus vidas. Pero al menos lo harán conociendo toda la verdad. Adrián se quedó en mi casa durante las siguientes 2 horas. Aprovechamos el tiempo para comparar más detalles de nuestras experiencias, para coordinar nuestra estrategia y para prepararnos emocionalmente para lo que estaba por venir. Mientras hablábamos, me di cuenta de que había encontrado un aliado inesperado en este hombre que había estado siendo engañado tanto como yo. Ambos habíamos sido manipulados por la misma persona. Ambos habíamos sido utilizados para financiar una mentira elaborada. Y ambos merecíamos justicia. A las 6:45, Adrián se escondió en mi habitación de huéspedes, desde donde podría escuchar todo pero no ser visto hasta el momento apropiado. A las 7 en punto, sonó el timbre de mi puerta. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Respiré profundamente antes de abrir la puerta. Durante toda mi vida había evitado los conflictos, había preferido la paz por encima de la verdad, había elegido el silencio antes que la confrontación. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la certeza absoluta de estar del lado correcto, y esa certeza me daba una fuerza que no había sentido en años. Ezequiel apareció en el umbral con su sonrisa habitual, esa que había aprendido a reconocer como su máscara de cortesía. Ivana estaba a su lado, cargando a Samara,
que dormitaba en sus brazos. Mi supuesta nuera me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como hielo contra mi piel. «Mamá, te ves muy elegante», comentó Ezequiel al ver mi vestido negro y mi maquillaje cuidadoso. «¿Hay alguna ocasión especial?» «Podría decirse que sí», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Pasen, por favor». Preparé café y compré ese pastel de chocolate que le gusta a Samara. Era mentira. No había pastel. Pero necesitaba que se sintieran cómodos, que bajaran la guardia, que creyeran que esta era una visita normal antes de que todo cambiara para siempre. Ivana se sentó en el sofá, acomodando a Samara en su regazo. La niña se despertó y me sonrió con esa dulzura que siempre me había derretido el corazón. Verla ahí, sin saber que su mundo también estaba a punto de cambiar, me llenó de una tristeza profunda. «¿Cómo estuvo su Navidad?», pregunté mientras servía el café, manteniendo mi tono conversacional. «Muy tranquila», respondió Ezequiel rápidamente. «Como te dije, solo nosotros tres. Nada especial». «Qué bueno que pudieron descansar», comenté, sentándome frente a ellos. «A veces las celebraciones grandes pueden ser muy agotadoras». Ivana me miró con atención. Había algo en su expresión que me sugería que estaba alerta, como si detectara una amenaza que aún no podía identificar completamente. «¿Tú cómo la pasaste, mamá?», preguntó Ezequiel. «Muy bien. De hecho, tuve visitas muy interesantes. Conocí a personas que me contaron historias fascinantes sobre familias y secretos». El cuerpo de Ivana se tensó ligeramente. Ezequiel no pareció notar nada, pero yo estaba observando cada microexpresión, cada cambio en el lenguaje corporal. «Qué bueno que no te hayas sentido sola», dijo él. «Oh no, para nada sola. Es increíble cómo a veces el destino pone en tu camino exactamente a las personas que necesitas conocer». Me levanté y caminé hacia la mesa donde había dejado algunos de los documentos que Damian me había traído. Los organicé cuidadosamente, como si fuera algo casual. Por ejemplo, conocí a un señor llamado Damian Melcar. ¿Te suena ese apellido, Ivana? La taza de café se le resbaló de las manos a Ivana y se estrelló contra el suelo, derramando el líquido caliente sobre la alfombra. Samara se asustó y comenzó a llorar. «¡Ay, perdón!», exclamó Ivana, levantándose rápidamente para limpiar el desastre. «¡Qué torpe soy!». «No te preocupes», le dije con calma, acercándole una toalla. «Los accidentes pasan cuando uno está nervioso». Ezequiel me miró extrañado. «¿Por qué estaría nerviosa?». «Mamá, estás actuando muy raro hoy». «¿Raro? ¿En qué sentido?». «No sé, como si supieras algo que nosotros no sabemos». «Qué curioso que digas eso, porque precisamente es al revés. Yo acabo de enterarme de cosas que ustedes saben desde hace años». Ivana había terminado de limpiar y se había sentado nuevamente, pero ya no cargaba a Samara. La niña estaba jugando en el suelo con unos juguetes que yo guardaba para sus visitas. El ambiente en la sala había cambiado completamente. «Mamá, no entiendo de qué estás hablando», dijo Ezequiel con una mezcla de confusión e irritación. «Estoy hablando de las fotos de Facebook de anoche. De la celebración navideña que supuestamente no existía. De los 17 invitados que compartieron con ustedes una Navidad que yo creí cancelada por problemas económicos». El silencio que siguió fue denso y pesado. Ezequiel abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Ivana se había puesto pálida y evitaba mi mirada. «Pero eso no es todo», continué con voz calmada. «También estoy hablando de los $1000 que les presté para remodelar una cocina que nunca se remodeló. De los $500 para emergencias médicas que nunca existieron. De todas las veces que me han mentido para mantenerme alejada de sus vidas». «Mamá», comenzó Ezequiel, pero yo lo interrumpí. «No he terminado. También estoy hablando de cumpleaños celebrados sin mí, de paseos familiares de los que fui excluida con excusas falsas, de años enteros en los que me han hecho sentir como un estorbo en mi propia familia». «No es lo que piensas», murmuró Ivana, hablando por primera vez desde el incidente de la taza. «Ah, no. Entonces, ¿qué es, Ivana? ¿O debería llamarte por tu otro nombre? ¿Por tu otro apellido?». La sangre se le fue completamente del rostro. Ezequiel la miró con alarma creciente. «¿De qué otro nombre está hablando?», le preguntó a su esposa. Ivana no respondió.
Sus manos temblaban visiblemente. Ezequiel, dije con voz firme, ¿sabías que tu esposa tiene documentos de identidad con 3 apellidos diferentes? ¿Sabías que mantiene cuentas bancarias bajo nombres distintos? ¿Sabías que ha estado viviendo una doble vida durante los 5 años que llevan casados? Eso es ridículo, exclamó Ezequiel, pero su voz sonaba insegura. Mamá, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Me acerqué a la mesa y tomé una de las fotografías que Damian había dejado. Era una imagen reciente de Ivana con Adrián, tomada apenas 2 meses atrás según la fecha que aparecía en la esquina. ¿Reconoces a la mujer de esta fotografía?, le pregunté, mostrándosela. Ezequiel tomó la imagen y la estudió cuidadosamente. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock. Es Ivana. ¿Pero quién es el hombre que está con ella? Ese hombre se llama Adrián Rocha. Y según los documentos legales que tengo aquí, es el esposo de Ivana. Eso es imposible. Yo soy el esposo de Ivana. Técnicamente, ambos están casados con ella. Ivana ha estado manteniendo 2 matrimonios simultáneos durante 5 años. Ezequiel se puso de pie bruscamente, mirando a Ivana con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad lo que está diciendo mi madre? Ivana había comenzado a llorar silenciosamente, pero no negaba las acusaciones. Respóndeme, le gritó Ezequiel. ¿Tienes otro esposo? Ezequiel, puedo explicarlo, susurró ella con voz quebrada. Explícalo entonces. Explícame cómo es posible que estés casada con otra persona. Antes de que Ivana pudiera responder, tocaron la puerta. Era el momento que habíamos planeado. Era hora de que Adrián hiciera su aparición. Disculpen, dije con la mayor naturalidad posible. Debe ser la otra visita que estaba esperando. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, sintiendo como la tensión en la sala alcanzaba niveles críticos. Cuando abrí, Adrián estaba ahí, vestido formalmente, con una expresión seria pero controlada. Buenas noches, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos en la sala pudieran escucharlo. Soy Adrián Rocha. Vine a buscar a mi esposa Ivana. El grito ahogado de Ezequiel se escuchó desde la sala. El llanto de Samara se intensificó, y el sonido de algo pesado cayendo al suelo me indicó que Ivana se había desmayado. La verdad había salido finalmente a la luz. Y ahora todos tendríamos que enfrentar las consecuencias. Adrián entró a la sala con la dignidad de un hombre que había ensayado este momento durante horas. Ezequiel estaba paralizado junto al sofá, mirando alternadamente a Ivana desmayada en el suelo y al desconocido que acababa de presentarse como el esposo de su esposa. Samara lloraba asustada sin entender lo que estaba pasando. ¿Quién diablos es usted?, gritó Ezequiel con una voz que se quebraba entre la furia y la desesperación. Ya se lo dije. Soy Adrián Rocha, y estoy casado con Ivana desde hace 5 años. La misma cantidad de tiempo que usted, según me ha informado la señora Fátima. Adrián se acercó al sofá y se arrodilló junto a Ivana, que comenzaba a recuperar la conciencia. La ayudó a incorporarse con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Ivana, ya es hora de que termine esta mentira, le dijo con voz firme pero no cruel. Ya es hora de que ambos sepamos la verdad completa. Ella lo miró con ojos vidriosos, como si estuviera viendo un fantasma. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera tratando de formular una explicación que no existía. No puedes estar aquí, murmuró finalmente. Se suponía que ibas a regresar mañana. ¿Regresar de dónde?, preguntó Adrián. ¿De la visita familiar en Guadalajara que nunca existió? ¿O tal vez del viaje de trabajo que inventaste para poder celebrar la Navidad con esta otra familia? Ezequiel se acercó a grandes pasos. ¿Pueden alguien explicarme qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que mi esposa tenga otro esposo? Yo me senté en mi silla favorita, la misma donde había procesado toda esta información unas horas antes, y observé cómo se desarrollaba la confrontación que había estado planeando cuidadosamente. Ezequiel, dije con calma, siéntate. Hay mucho más que necesitas saber. No me voy a sentar. Quiero respuestas ahora. Las tendrás. Pero primero necesitas entender que esto va mucho más allá de una simple infidelidad.
Esto es una estafa sistemática que ha durado 5 años. Adrián ayudó a Ivana a sentarse en el sofá. Ella temblaba visiblemente y evitaba mirar a cualquiera de los dos hombres. Ivana mantiene dos identidades completamente separadas. Continué. Para ti, Ezequiel, ella es Ivana Loera. Para Adrián, ella es Ivana Rocha. Tiene documentos falsificados, cuentas bancarias separadas, historias familiares inventadas. Eso es imposible, insistió Ezequiel, pero su voz ya no sonaba tan segura. Adrián, ¿puedes mostrarle a Ezequiel tu certificado de matrimonio? Adrián sacó un documento doblado de su bolsillo y se lo extendió a Ezequiel. Nos casamos el 14 de febrero del año pasado. Ceremonia civil, 2 testigos, completamente legal. Ezequiel tomó el documento con manos temblorosas. Pero nosotros nos casamos el 21 de febrero del mismo año. Solo una semana después. Exactamente. Ella se casó con ambos con una diferencia de 7 días. Eso no puede ser legal. No lo es, confirmé. Es bigamia. Un delito federal. Ivana finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro áspero. Puedo explicar todo. No es lo que parece. Ah, no, la confronté. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo explicas estar casada con 2 hombres al mismo tiempo? ¿Cómo explicas haber recibido dinero de ambos para los mismos gastos inventados? ¿Cómo explicas 5 años de mentiras sistemáticas? Yo los amo a ambos, murmuró, como si eso fuera una justificación válida. ¿Los amas? Exploté, permitiendo que por primera vez en toda la tarde mi ira saliera a la superficie. ¿Llamas amor a esto? ¿Llamas amor a las mentiras constantes? ¿A la exclusión sistemática? ¿A la estafa financiera? Ezequiel se dejó caer en una silla, todavía sosteniendo el certificado de matrimonio de Adrián. No puedo procesar esto. Es demasiado surrealista. Hay más, dije, sacando otra carpeta de documentos. Adrián, ¿puedes contarle a Ezequiel sobre tu paternidad biológica? La expresión de Adrián se ensombreció. Ezequiel, esto va a ser difícil de escuchar, pero tú y yo somos hermanos. ¿Qué? Somos hijos del mismo padre. Roberto Chávez tuvo una aventura extramarital antes de que tú nacieras. Yo soy producto de esa aventura. Ezequiel me miró con ojos desorbitados. Papá tuvo otro hijo. Aparentemente sí. Y Adrián fue dado en adopción sin que yo supiera de su existencia. Esto significa, continuó Adrián, que Ivana no solo mantenía 2 matrimonios. También sabía que nosotros éramos hermanos y nunca nos lo dijo. Tú sabías que éramos hermanos, le gritó Ezequiel a Ivana. Ella asintió miserablemente. ¿Y aún así decidiste casarte con ambos? ¿Decidiste hacernos esto? No fue planeado, susurró. Al principio no sabía que eran hermanos. Me enteré después, cuando ya estaba involucrada con los dos. Y entonces no sabía cómo salir de la situación. ¿Entonces decidiste seguir mintiéndoles durante 5 años? Pregunté con incredulidad. No sabía qué hacer. Los amaba a ambos de maneras diferentes. Ezequiel me daba estabilidad, una familia. Adrián me daba pasión, aventura. Y los dos nos daban dinero, agregó Adrián con amargura. ¿Cuánto dinero has recibido de nosotros en total, Ivana? Ella no respondió. Yo calculé aproximadamente $6,000 en los últimos 2 años, dijo Adrián. Yo le di cerca de $4,500 en el mismo periodo, agregué. $10,500, calculó Ezequiel en voz alta. $10,500 de nuestro dinero ganado con esfuerzo para mantener tus mentiras. ¿Y qué hay de Samara? Pregunté la pregunta que sabía sería la más dolorosa. Ezequiel, ¿has visto alguna vez el certificado de nacimiento original de Samara? ¿Qué tiene que ver Samara con todo esto? Adrián sacó otro documento. Samara es mi hija biológica. Las fechas de concepción y nacimiento lo confirman. El color se fue completamente de la cara de Ezequiel. ¿Estás diciendo que Samara no es mi hija? Biológicamente, no. Pero ha sido su padre durante toda su vida. Ezequiel miró a la niña que seguía jugando en el suelo, ajena a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo ha sido una mentira. Todo. Mi matrimonio, mi paternidad, mi familia entera. No todo, le dije con voz suave. El amor que sientes por Samara es real. La relación que han construido es real. Eso no puede quitártelo nadie. Pero legalmente ella no es mía. Legalmente, la situación es complicada, admitió Adrián. Pero emocionalmente, tú has sido su padre. Yo apenas la conozco. Ivana finalmente levantó la cabeza y habló con voz más clara. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepan que nunca quise lastimarlos. Nunca quisiste lastimarnos, la interrumpí. Llamas a 5 años de exclusión sistemática, mentiras constantes y estafa financiera, ¿no querer lastimar? Tenía miedo. Tenía miedo de perderlos a ambos. Y ahora nos has perdido a ambos, dijo Adrián con finalidad. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Ezequiel, con una voz que sonaba derrotada. Eso lo deciden ustedes, respondí. Pero yo tengo algunas sugerencias. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles un momento para procesar todo antes de continuar. Primero, Ivana debe enfrentar las consecuencias legales de la bigamia y el fraude. Segundo, ustedes dos necesitan decidir qué hacer con respecto a Samara y su custodia. Tercero, necesitan recuperar el dinero que les robó mediante engaños. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Adrián, señalando hacia Ezequiel. ¿Qué pasa con el hecho de que somos hermanos? Ezequiel lo miró durante un largo momento. Honestamente, después de todo esto, descubrir que tengo un hermano podría ser lo único bueno que salga de esta pesadilla. Por primera vez en toda la tarde, vi una pequeña sonrisa en el rostro de Adrián. Sí, dijo. Tal vez tengas razón. La verdad había salido finalmente a la luz. Dolorosa, complicada, devastadora, pero al fin era la verdad completa. Y con la verdad, podríamos comenzar a reconstruir lo que había sido destruido por 5 años de mentiras. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de decisiones legales, conversaciones difíciles y reconstrucción emocional. Ivana se marchó de la casa de Ezequiel esa misma noche, después de que le pidiera que recogiera sus cosas y se fuera. No hubo gritos adicionales ni escenas dramáticas. Solo el silencio pesado de una familia que se desmoronaba y otra que comenzaba a formarse de manera inesperada. Samara se quedó con Ezequiel. Aunque legalmente la situación era compleja, Adrián insistió en que el hombre que había sido su padre durante 5 años merecía seguir siéndolo. Yo soy un extraño para ella, le dijo a Ezequiel. Tú eres su papá en todos los sentidos que importan. Fue una decisión generosa que me llenó de respeto hacia mi nuevo hijo adoptivo. Porque eso era lo que Adrián se había convertido para mí en cuestión de días. El hijo que el destino me había dado después de tantos años de soledad. Una semana después de la confrontación, Ezequiel y Adrián estaban sentados en mi sala, compartiendo café y comenzando a conocerse como hermanos. Las similitudes físicas eran innegables, pero más allá de eso, descubrí que tenían personalidades complementarias. Ezequiel era más cauteloso y analítico, mientras que Adrián era más impulsivo y directo. Juntos formaban un equilibrio interesante. Mamá, me dijo Ezequiel durante una de esas conversaciones, necesito pedirte perdón por todos estos años. ¿Perdón por qué? Por haberte excluido. Por haberte mentido. Por haber permitido que Ivana te tratara como si fueras una carga. Ezequiel, tú también fuiste víctima de sus manipulaciones. Pero yo elegí creerle a ella por encima de confiar en ti. Elegí la comodidad de evitar conflictos por encima de defender a mi madre. Adrián asintió desde su silla. Yo hice lo mismo. Ivana me convenció de que tener contacto con mi familia biológica sería doloroso y complicado. Me dijo que era mejor construir mi propia vida sin buscar el pasado. Ella sabía exactamente cómo manipularnos a todos, reflexioné. Sabía que yo no iba a hacer escándalo si me excluían gradualmente. Sabía que ustedes no iban a cuestionar sus excusas si sonaban razonables. Sabía cómo usar nuestro amor contra nosotros mismos. ¿Cómo vamos a explicarle todo esto a Samara?, preguntó Ezequiel, señalando hacia el jardín donde la niña jugaba bajo mi supervisión. Con la verdad, pero adaptada a su edad, sugerí. Ella necesita saber que tiene 2 papás que la aman,
que su mamá tuvo que irse por un tiempo, y que ahora tiene una abuela que puede verla siempre que quiera. Esa última parte me llenó de una alegría que no había sentido en años. Después de meses de celebraciones esporádicas y visitas controladas, finalmente podía tener una relación real y constante con mi nieta. Samara había comenzado a quedarse conmigo varios días a la semana mientras Ezequiel organizaba su nueva vida como padre soltero. ¿Has sabido algo de Ivana?, le pregunté a Adrián. Está viviendo en un hotel del centro. Su abogado me contactó para iniciar los trámites de divorcio. Aparentemente, también está negociando con el abogado de Ezequiel. ¿Y las consecuencias legales? El fiscal está revisando el caso. La bigamia es un delito, pero el sistema legal a veces es lento para procesar este tipo de situaciones. Probablemente recibirá una sentencia de libertad condicional y la obligación de devolver el dinero. $10,500, murmuró Ezequiel. 5 años de nuestros ahorros para mantener sus mentiras. El dinero se puede recuperar, les dije. Lo que importa es que ahora tienen la oportunidad de construir algo real y honesto. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Ezequiel había comenzado a traer a Samara a mi casa con la frecuencia que habíamos tenido años atrás, antes de que las exclusiones empezaran. Adrián también se había convertido en un visitante regular, no solo para conocer a su hermano, sino para establecer una relación conmigo. ¿Sabes?, me dijo Adrián durante una de sus visitas, durante toda mi vida me pregunté cómo sería tener una madre. Los padres adoptivos fueron maravillosos, pero siempre hubo esa curiosidad sobre la familia biológica. ¿Y ahora? Ahora siento como si hubiera encontrado no solo una madre, sino una familia completa. Ezequiel es el hermano que nunca supe que tenía, Samara es una sobrina adorable, y tú eres exactamente la clase de madre que habría elegido si hubiera podido. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Durante tantos años había sentido que mi papel como madre había sido minimizado, que mi presencia era tolerada más que deseada. Ahora tenía 2 hijos adultos que valoraban genuinamente mi compañía y mi consejo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, reflexioné una tarde mientras los 3 preparábamos la cena en mi cocina. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Ivana intentó apartarme de mi familia para proteger sus mentiras. Pero al final, sus mentiras fueron las que me dieron una familia más grande y más fuerte de la que había tenido nunca. Era verdad. Antes de la revelación, yo tenía un hijo que me mantenía a distancia, una nuera que me toleraba a regañadientes, y una nieta que veía esporádicamente. Ahora tenía 2 hijos que competían por pasar tiempo conmigo, una nieta que se quedaba en mi casa varias noches a la semana, y una sensación de propósito que no había experimentado en años. Samara se había adaptado a la nueva situación con la flexibilidad natural de los niños. Llamaba a Ezequiel papá como siempre, pero había comenzado a referirse a Adrián como tío Adrián. A mí me llamaba abuela Fátima y parecía disfrutar enormemente de sus estadías prolongadas en mi casa. Abuela, me dijo una noche mientras la ayudaba a prepararse para dormir, ¿por qué mamá se fue? Era una pregunta que habíamos estado esperando y temiendo a la vez. A veces los adultos cometen errores muy grandes, le expliqué cuidadosamente. Tu mamá cometió errores que lastimaron a las personas que la amaban. Ahora necesita tiempo para pensar en lo que hizo y para tratar de arreglarlo. ¿Va a regresar? No lo sé, cariño. Pero lo que sí sé es que tienes muchas personas que te aman mucho. Tu papá Ezequiel, tu tío Adrián, y yo. Siempre vas a tener una familia que te cuide. Y voy a poder quedarme aquí contigo más seguido. Todas las veces que quieras. Su sonrisa iluminó mi corazón de una manera que no había sentido en años. Esa noche, después de que Samara se durmió, me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre los cambios dramáticos de las últimas semanas. Mi casa, que había estado vacía y silenciosa durante tantos meses, ahora rebosaba de vida. Había voces de niños en el jardín, conversaciones de adultos en la cocina, risas espontáneas en la sala. Había recuperado mi lugar como matriarca de la familia. No como una presencia tolerada o una fuente de financiamiento de emergencia, sino como el centro emocional alrededor del cual todos los demás gravitaban naturalmente. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Ezequiel. Mamá, ¿estás despierta? Sí, hijo. Todo bien. Todo perfecto. Solo quería darte las gracias otra vez. ¿Por qué?
por tener el valor de confrontar la verdad, por no permitir que las mentiras continuaran, por darnos la oportunidad de ser una familia real. Ezequiel, yo también tengo algo que agradecerte. ¿Qué? Por darme la oportunidad de ser tu madre otra vez. De verdad, completamente, sin restricciones ni exclusiones. Mamá, tú nunca dejaste de ser mi madre. Solo dejé de comportarme como tu hijo. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. La verdad había sido dolorosa, había destruido ilusiones y había obligado a todos a enfrentar realidades incómodas. Pero también había liberado. Había limpiado el aire. Había creado espacio para que algo nuevo y auténtico creciera en el lugar donde antes solo había mentiras y manipulaciones. Mi familia estaba rota, pero se estaba reconstruyendo de una manera más fuerte y más honesta que antes. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía razones para creer que el futuro sería mejor que el pasado. Han pasado 6 meses desde aquella Navidad que cambió todo para siempre. Mientras escribo estas líneas, puedo escuchar las risas de Samara en el jardín, jugando con Adrián, quien le está enseñando a plantar flores en el pequeño huerto que decidimos crear juntos. Ezequiel está en la cocina, preparando el almuerzo dominical que se ha convertido en nuestra nueva tradición familiar. Es extraño cómo la vida puede dar giros tan inesperados. Hace un año, yo era la abuela relegada, la madre cuya presencia se toleraba más que se celebraba. Hoy soy el centro de una familia que se reúne voluntariamente, que busca mi compañía, que valora mis opiniones y celebra mi existencia. La situación legal de Ivana se resolvió hace 2 meses. Como habíamos predicho, recibió una sentencia de libertad condicional y la obligación de devolver los $10.500 que había obtenido fraudulentamente. También perdió todos los derechos de custodia sobre Samara, decisión que el juez tomó considerando el patrón de engaño sistemático y la inestabilidad emocional que había demostrado. Ezequiel y Adrián decidieron no buscar más represalias legales. La justicia ya se hizo, me dijeron. Ahora queremos enfocar nuestra energía en construir algo positivo, no en castigar el pasado. Esa decisión me llenó de orgullo. Mis hijos habían elegido el perdón sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción. Era una lección de madurez emocional que muchos adultos nunca aprenden. Samara se ha adaptado completamente a su nueva realidad. Ahora tiene 2 papás que coordinan amorosamente su cuidado, una abuela que la consiente sin límites, y una estabilidad emocional que antes no existía cuando su madre mantenía esa doble vida llena de tensiones y secretos. Abuela Fátima, me dijo hace unas semanas, me gusta más cómo son las cosas ahora. ¿Por qué, cariño? Porque ahora todos siempre dicen la verdad. Antes mamá a veces decía cosas que no entendía, como que no podíamos hacer planes porque teníamos que viajar, pero después no viajábamos. La sabiduría de los niños es devastadora en su simplicidad. Samara había percibido la incoherencia mucho antes que nosotros, pero había carecido del vocabulario para expresarla. Adrián ha resultado ser una incorporación maravillosa a nuestra familia. Su personalidad complementa perfectamente la de Ezequiel, y juntos han formado una sociedad fraterna que va más allá del simple parentesco biológico. Han comenzado un pequeño negocio de consultoría financiera, aprovechando las habilidades contables de Ezequiel y la experiencia en inversiones de Adrián. Es irónico, me comentó Adrián hace pocos días, que Ivana nos robara dinero, pero que al final su traición nos haya llevado a formar una sociedad que nos está dando más estabilidad económica que nunca. La vida tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas, le respondí. Lo que más me emociona de esta nueva configuración familiar es la calidad de las relaciones que hemos construido. Ya no hay secretos, no hay exclusiones, no hay mentiras para mantener la paz artificial. Cuando tenemos desacuerdos, los discutimos abiertamente. Cuando hay problemas, los enfrentamos juntos. Cuando hay alegrías, las compartimos genuinamente. El domingo pasado, mientras celebrábamos el 7º cumpleaños de Samara, me di cuenta de algo profundo. Esta era la primera celebración familiar en años donde todos los presentes realmente querían estar ahí. No había obligación social, no había culpa, no había manipulación emocional. Solo había amor auténtico y ganas genuinas de compartir un momento especial. Mamá, me dijo Ezequiel cuando ya se iban esa noche, tengo algo que confesarte. ¿Qué es? Durante todos esos años en que Ivana me convenció de mantenerte alejada,
Había una parte de mí que sabía que algo estaba mal. Había una voz interior que me decía que estaba siendo injusto contigo. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Porque era más fácil seguir la corriente que enfrentar un conflicto. Porque creí que mantener la paz superficial era más importante que defender la verdad. ¿Y qué has aprendido de todo esto? Que la paz construida sobre mentiras no es paz real. Que la armonía familiar genuina requiere honestidad, incluso cuando es incómoda. Y que tú, como madre, merecías respeto y consideración, no excusas y exclusiones. Sus palabras sanaron heridas que ni siquiera sabía que aún me dolían. Adrián, por su parte, ha encontrado en mí no solo una madre biológica, sino una guía emocional que había estado buscando inconscientemente durante toda su vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó hace unos días. ¿Qué? Que no finges ser perfecta. Que admites cuando te equivocas, que reconoces tus emociones, que no tienes miedo de mostrar vulnerabilidad. Los padres adoptivos que tuviste no eran así. Eran maravillosos, pero también muy controlados emocionalmente. Nunca los vi llorar, nunca los vi enojarse realmente, nunca los vi dudar de sí mismos. Contigo es diferente. Eres humana de una manera que me permite ser humano también. Estas conversaciones me han ayudado a entender que mi papel como matriarca no es ser perfecta, sino ser auténtica. No es tener todas las respuestas, sino estar disponible para buscarlas juntos. No es controlar a la familia, sino crear un espacio seguro donde todos puedan ser ellos mismos. La experiencia también me ha enseñado algo importante sobre el envejecimiento y la dignidad. Durante años, había aceptado un papel disminuido en mi propia familia, creyendo que era normal que las madres mayores fueran relegadas a roles secundarios. Había interiorizado la idea de que mi época de influencia y relevancia había pasado. Pero descubrí que la edad no me convertía automáticamente en una carga o en una reliquia del pasado. Mi experiencia, mi sabiduría, mi amor incondicional seguían siendo recursos valiosos que mi familia necesitaba y apreciaba. Solo había permitido que alguien me convenciera de lo contrario. Hoy, a los 72 años, me siento más vital y más importante para mi familia que a los 65. No porque haya cambiado fundamentalmente, sino porque finalmente estoy en un entorno donde mi valor es reconocido y celebrado. El viernes pasado, Samara me hizo una pregunta que me llenó de esperanza. Abuela, cuando sea grande y tenga hijos, tú vas a ser bisabuela. Si Dios quiere, sí. Y vas a poder venir a todas mis celebraciones. A todas las que me invites. Te voy a invitar a todas. Para siempre. Esa promesa de una niña de 7 años me dio más seguridad sobre el futuro que cualquier plan de pensiones o seguro médico. Al reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, me doy cuenta de que las crisis más dolorosas a veces son las que abren espacio para las bendiciones más inesperadas. Si Ivana nunca hubiera mentido, si nunca me hubiera excluido, si nunca hubiera creado esa doble vida elaborada, yo nunca habría conocido a Adrián. Nunca habría desarrollado esta relación profunda y honesta con Ezequiel. Nunca habría recuperado mi lugar central en la familia. Sus mentiras, destinadas a destruir, terminaron siendo el catalizador para una reconstrucción más fuerte y más auténtica de lo que había existido antes. No estoy agradecida por el dolor que nos causó, pero sí estoy agradecida por las lecciones que aprendimos y por la familia que construimos desde las cenizas de sus engaños. Mientras termino de escribir estas líneas, Samara entra corriendo a la sala. Abuela, papá Ezequiel dice que si quieres, podemos hacer la cena de Año Nuevo aquí en tu casa. Con todos. Sí, papá Ezequiel, tío Adrián, tú, yo, y hasta podemos invitar a los vecinos. Sonrío pensando en lo diferentes que serán estas fiestas comparadas con aquella Navidad solitaria que desencadenó todo este proceso de revelación y sanación. Claro que sí, cariño. Vamos a hacer la celebración más bonita de todas. Y mientras la abrazo, me doy cuenta de que por fin he recuperado lo que pensé que había perdido para siempre. Mi lugar en el corazón de mi familia y la certeza de que ese lugar es inamovible.